Para nosotros es un gozo muy grande el poder transmitir la palabra del Señor a través de redes sociales. Dios nos ha permitido y nos ha dado el grande privilegio de llevar su mensaje de salvación a través de Facebook. Esperamos que quienes estén conectados sean alimentados, sean llenos y puedan recibir la palabra del Señor a sus corazones. El mayor de nuestros deseos siempre va a ser que el pueblo de Dios reciba ese alimento. El mayor deseo de quien tiene este oficio es poder transmitir el mensaje y que el mensaje sea llenando el corazón de cada persona que escucha. La palabra de Dios es transformación. La palabra de Dios es cambio. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. ¿Sí? La palabra de Dios trae cambios en las generaciones, cambio en las personas, cambio en las conductas, cambio en los pensamientos, cambios en la forma de vivir, en la forma de actuar, en la forma de tratar. La palabra de Dios cambia el corazón, porque ese es el amor de Dios para con nosotros. Jesús siendo la palabra, porque Jesús es la palabra, y Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, ¿qué es la palabra? Vida y vida en abundancia. Entonces, en esta noche vamos a estar hablando sobre un tema que nos compete todos los jueves hablarlo, pero quería saludar de primera mano a la Iglesia Cristiana Cuadrangular de Usme. Sabemos que se conectan y que viven pendientes a los servicios de los jueves y los servicios de los domingos. Les bendecimos a través de la distancia, simplemente diciéndoles que nos hacen mucha falta, que para nosotros habernos dado la valiosa oportunidad de poderles pastorear fue algo supremamente valioso. Que Dios nos siga bendiciendo, nos siga acompañando y que su poderosa palabra siga produciendo efectos milagrosos, poderosos en la vida del creyente. Vamos a tener una palabra de inicio para darle apertura a este tiempo de devocional, este tiempo de servicio, este tiempo de búsqueda permanente al Señor. Señor Dios Todopoderoso, Padre, te bendecimos en esta noche, dándote toda gloria, toda honra, toda majestad, Señor, declarando, Dios del cielo, tu palabra sobre nuestras vidas, confesando, Dios del cielo, que tú eres vida sobre nuestros corazones, que tú viniste, Dios del cielo, por amor a nosotros, que tú no cambias, Señor del cielo, sino que tu amor es grande, Señor del cielo, y en crecimiento, Padre amado, y vamos contigo, Señor del cielo, como la luz, Padre, que va de aumento en aumento hasta que el día se hace perfecto. Señor, toda gloria, toda honra, Señor, toda majestad a ti que vives, Señor. Te pedimos, Padre amado, que en esta noche la palabra sea llenando nuestros corazones, que la palabra sea alimentando nuestras vidas, Señor, que tú seas transformando nuestros corazones a través del Espíritu Santo y que tú seas trayendo aliento, seas trayendo, Padre amado, veracidad, seas sacando conclusiones de nuestra cabeza, Señor del cielo, Padre amado, solamente para glorificar tu nombre. Señor, estamos delante de ti, preparados para gloria, honra y majestad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y en esta noche, hace 8 días atrás, estuvimos viendo una palabra que fue el sacrificio vicario de Cristo en la cruz del Calvario, ¿sí? Quienes estuvieron atendiendo la palabra pudieron entender lo que significaba la palabra vicario y lo que había hecho Cristo, que era sustituto, ¿sí? O sea, el que reemplazó, el que se puso para ir a la cruz del Calvario. Y fue bastante importante porque al inicio de esa predicación estuvimos hablando de la inmutabilidad de Dios. La oración que se hizo fue respecto a la inmutabilidad, pero definitivamente no pudimos entrar a concretar o hablar de qué era la inmutabilidad. Y varias personas que quedaron con la duda, que quedaron con la incertidumbre sobre qué era la inmutabilidad, porque estuvimos orando, pero no la desarrollamos. Entonces yo creo que en esta noche vamos a tener
ese desarrollo. Vamos a hablar de la inmutabilidad de Dios. Es una palabra bastante complicada, no es una palabra de púlpito, inclusive es una palabra muy poco utilizada desde los púlpitos y deja ver de alguna forma la carencia de formación y de preparación para conocer a nuestro Dios. Si yo le pregunto a las personas que están oyendo y les cuestiono, les indago, les pregunto qué es inmutabilidad, muchas personas no tienen ni idea. Son principios básicos en la palabra. Son textos que muestran una de las características principales de nuestro Dios, pero ni la entendemos, ni la conocemos, ni la queremos entender, ni la queremos conocer, ni siquiera vamos a indagar de ella. Hay otras palabras muchísimo más mejores y más conocidas de Dios a las que les prestamos el interés, pero no estas palabras. Pero definitivamente, nunca, por favor, lo olvide, usted debe conocer bien a la persona que camina con usted. Usted debe conocer, a veces nos llevamos sorpresas, después del tiempo nos sorprendemos de situaciones que vemos en esas personas después de mucho tiempo y quedamos sorprendidos porque nunca creímos que tuvieran X o Y situación en su corazón. Y esa sorpresa es esa falta de conocimiento. Dice la palabra, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. O sea, que usted para caminar con su Dios debe conocerle. Muchas personas asocian Dios como una religión, pero conocen muy poco de su Dios, pero conocen mucho de su religión. Entonces lo que nosotros pretendemos a través de la palabra es que usted conozca por lo menos uno de los atributos de Dios, que usted pueda conocer por lo menos algo que usted diga en su corazón, no sabía que Dios tenía este atributo. ¿Por qué es importante los atributos? Cuando su esposa cocina bien y a usted le parece que todo le quedó perfecto y usted le reconoce a esa persona ese atributo de hacerlo bien, quien recibe el piropo o la buena palabra te va a decir gracias. Cada cosa que hace un hijo, por bonita que sea y que usted la logra reconocer, definitivamente da el hecho de que usted conoce y admira lo que esa persona hace. No importa si es un hijo cuando tiende su cama al levantarse, no importa si es su esposa cuando cocina o de pronto le plancha una camisita, ¿sí? No importa qué haga, pero cuando usted reconoce ese atributo en la persona que madruga, que es responsable, que es hogareña, que es un excelente padre, que es un proveedor, que en la casa nunca hizo falta nada, cuando usted reconoce eso en una persona, la otra persona recibe el halago, recibe la comprensión, se estimula la relación a través de este tipo de conocimientos y de expresiones, ¿sí? Dios no se va a animar más porque usted le diga que es inmutable, tampoco se va a poner triste porque usted no se lo diga, ¿sí? Pero definitivamente es bueno que usted conozca a su Dios, que no solamente trate de lo que la gente le cuenta o le dice, indague, porque cuando usted sabe quién es Dios, ora diferente. Cuando usted sabe quién es Dios, su forma de vivir es diferente, porque usted no está pidiendo lo que no debe, ni está orando sin sentido, ni está utilizando vanas repeticiones, sino que usted tiene conocimiento de lo que está haciendo. La palabra inmutabilidad, ¿sí? Está asociada, ¿sí? Y está correlacionada, ¿sí? A que Dios no tiene variación. Me gustaría primero que fuéramos a Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Vuelvo y repito, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La palabra inmutabilidad, ¿sí? Significa que Dios no puede cambiar. O sea, Dios no tiene estados de ánimo.
Dios no amanece feliz unos días, depresivo los otros. Dios no tiene lunes, ¿sí? Y Dios no tiene viernes y tampoco tiene fines de semana. O sea, Dios no cambia. Dios no amanece feliz. Al mediodía una situación lo opacó y por la noche llega a descansar. Esas emociones en Dios no suceden. Nosotros debemos entender que nuestro Dios es inmutable y que es definitivamente algo que es tremendamente grande para Dios y para nosotros. El hecho de que Dios no cambie nos favorece a nosotros. El hecho de que Dios sea inmutable nos favorece a nosotros. Muchas veces un padre le promete al hijo desde enero que si pasa el año le da una bicicleta, pero el hijo pasa el año raspando con 50 notas, llamados de atención y permanentes llamados de sus padres a firmar en el colegio. Y el papá, al ver que pasó el año raspando, probablemente no le cumpla el negocio o inclusive no le cumpla el trato. Nosotros decimos, si ocupas entre los 3 primeros puestos, yo te voy a dar un viaje o te voy a dar un Xbox o una tablet. Pero ocupó el cuarto y usted dice, pero el cuarto no está mal. Dice, el cuarto está bien. Y aunque no haya cumplido, está en el cuarto y está bien. Usted dice, de todas maneras pasó el año y usted le regala la Xbox. Quiere decir que muchos de nuestros conceptos en la vida son variables. Como no conocemos una persona que no tenga variaciones, entonces nosotros no entendemos qué es inmutabilidad. Muchas veces su padre o su madre se pusieron radicales frente a una decisión y tomaron una decisión de dejarle ir o de no dejarle ir. Pero usted le insistió constantemente, hizo el oficio, fue y le dio un piquito, le prometió que si lo dejaba ir a la semana usted iba a cocinar o a lavar la loza y usted le rogó y su papá al ver su insistencia tal vez lo haya dejado ir. O sea, su papá es variable. Muchas personas se casan y cuando están haciendo el compromiso son invariables porque dicen yo prometo serte fiel, yo prometo acompañarte en la salud, en la enfermedad, en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza. Y cuando están casando allá en el altar, parecen inmutables, o sea, parece que sus promesas fueran a mantenerse hasta que se mueran. Pero las estadísticas nos dicen que en el transcurso del camino la invariabilidad se vuelve variabilidad. Que quien decía que iba a cumplir hasta el final del tiempo su palabra, la incumplió. ¿Qué es eso? Variabilidad. Dios no tiene eso. Ame la invariabilidad, la inmutabilidad de Dios. Ame que Dios no cambia, que si Dios un día decidió llamarlo a usted para que se cumpliese un propósito en su vida, llueve, truene o relampaguee, lo va a cumplir, porque Él no tiene variación de sombra. Lo que Dios prometió, el Señor lo va a cumplir. Lo que el Señor decretó, el Señor lo va a cumplir. La tremenda gracia de Dios, si Dios puso su gracia sobre usted y sobre mí, lo bonito de Dios es que no la va a quitar. Dice la palabra, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Son cosas que son inconmovibles, que han permanecido. La palabra de Dios, sí, es también inmutable. Usted le podrá arrancar una página, ¿sí? Pero la palabra de Dios es íntegra. Dios no vive modificando la palabra cada 200 años. Dios no vive cambiando los versículos cada 400 años. Y si en el primer siglo hablaba de zapatillas, 200 o 400 años después iban, perdón, si hace 2000 años hablaba de sandalias,
el Señor hoy no hablaría de zapatillas. O sea, la palabra de Dios no cambia. Las promesas de Dios hechas en la Escritura no cambian, porque Dios es inmutable. O sea, si Dios le prometió algo a usted, se lo va a cumplir. Si en la palabra del Señor hay una profecía, la profecía se va a cumplir. Se han cumplido y se cumplirán. Todo lo que Dios ha prometido para su vida se cumplirá, porque Dios es inmutable. O sea, es no que si usted se apartó, entonces el Señor le quitó la promesa. No, Señor. ¿Sí? En Él no existe eso que existe en nosotros. Que si se desilusionó, no llegó. Que si estoy triste, no predico. Diga una cosa de esa. Imagínese el Señor aburrido, sentado en una piedra, aburrido de la humanidad. Uno de los mayores atributos de Dios es que es inmutable. Y es una cosa que debemos entender que es para gloria de Dios y beneficio de nosotros. Beneficio de nosotros. Nosotros a veces saludamos al que queremos cuando queremos, las veces que queremos. Pero Dios no. Dios es incondicional, completamente. Aparte de todo, Dios no es cambiable. Como no tiene estados de ánimo, Él no vive subiendo, bajando. Para los 15 y los 30, que es cuando nosotros nos ponemos contentos, Dios no sufre eso. Dios no tiene lunes ni martes, Dios no tiene otoño, verano, primaveras. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, por siempre. Dios es el mismo, porque si Dios no fuera inmutable, no sería perfecto. Porque una persona mutable es imperfecta, porque su cambio constante y permanente de pensamiento lo hace completamente imperfecto. El estado de ánimo en el hombre es cambiable. El estado de ánimo en el hombre es variable. Pero Dios no tiene esas variaciones. Usted debe entender que cuando usted ore, cuando usted busque al Señor, entienda que el mismo Dios amoroso que lo llamó a usted hace 20 años y usted se apartó y usted viene diciendo delante del Señor, no, eso para qué yo voy para hacerle bolitas al diablo, eso yo mejor me quedo acá. No piense así, porque Dios no piensa como usted. O sea, usted se aparta, se va de los caminos del Señor, hace lo que usted quiere y luego por vergüenza no vuelve a los caminos. Dios no. El hijo pródigo estaba ya vuelto una nada comiendo con marranos. Y un día llegó y dijo, pues yo, en la casa de mi papá hasta los marranos comen mejor. Y llegó y ¿para dónde fue? Para donde su papá. ¿Y qué encontró donde su papá? Desprecio, odio, venganza. Fue y le refregó todo lo que hizo y le preguntó por la plata que se gastó. No. Dios lo recibió tal vez de la misma forma como lo despidió, con amor. Cuando yo entiendo la palabra inmutabilidad, no importa el pecado que yo haya cometido, puedo venir tranquilamente al trono de la gracia sabiendo que a Dios no se le ha acabado el perdón. A muchos de nosotros se nos acabó el perdón y cortamos y sale el asunto y no más. Dios no, a Dios no se le acaba el perdón. El hecho de que usted tenga vida es el suceso de que Dios es inmutable, que si usted está mal con el Señor, no ha querido hacer las paces con Él, vive pecando deliberadamente, haciendo lo que se le da la gana, hermano, a tiempo está para que usted logre ver a Dios y decirle a Dios, Señor, como me perdonaste hace 4 años, como me perdonaste hace 5, como me perdonaste hace 20 años, Señor, perdóname nuevamente. Y el Señor no se le radican cartas donde dice pronto le responderemos, ¿sí? O no nos llame, nosotros lo llamamos. No. Cuando venimos delante del Señor, dice la palabra de Dios, un corazón contrito y humillado, Dios no despreciará. Por eso Dios es inmutable. Porque cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero, Dios no nos pone en lista de espera, ni nos pone en periodo de prueba. El Señor gozoso vuelve y nos recibe. Con ese tierno amor en que el pastor fue por la oveja que se perdió, dejando las 99, yo la dejo perder.
pero él no la dejó perder. Dejó las 99 aquí al encargo, guardadita, y se fue por la ovejita. Dios no despreció a Pedro, y aunque Pedro era variable, porque Pedro decía, hoy doy mi vida por ti, y al poco tiempo lo negó 3 veces. 3 veces negó Pedro a Jesús. Y Jesús, ¿qué? Lo desechó, lo cortó. Dijo, no sirve, el carácter de él es tan moldeable que no sirve para el ministerio. No. Pedro era variable, Jesús no. Eso significa que eso es un atributo. Cuando yo vengo delante del Señor, usted se pregunta, ¿será que Dios me perdonó? ¿Usted tiene dudas de eso? ¿Será que Dios me perdonó ese pecado? Yo todavía me siento mal. ¿Será que Dios me perdonó? Dios lo va a perdonar, mi hermano. Venga con un corazón contrito y humillado. Y un corazón contrito y humillado Dios no despreciará. Por eso debemos entender que cuando imagínense, hace 8 días estábamos viendo Vicario. Y entonces yo les estaba invitando a mis amados hermanos a decirles, cuando usted ore, dígale al Señor, Señor, gracias por tu sacrificio vicario, ¿sí? Hoy le estoy diciendo, mi hermano, que cuando usted ore, le diga al Señor, Señor, gracias porque eres inmutable. Señor, gracias. Si Dios no fuera inmutable, esta humanidad ya Dios la hubiera cortado. Ya su vida, usted ya no estaría, tal vez estaríamos en una paila ardiendo, ¿sí? Pero el hecho de que Dios en medio de su misericordia y su amor no cambie, eso nos da oportunidad para vivir y para vivir bien. A veces nosotros colocamos a Dios con dureza y a veces nosotros ponemos a Dios con una forma de que lo vemos duro y muchas veces Dios es duro, pero también tengo que decirle que Dios es misericordioso, que Dios es amor y que en ese amor podemos venir tranquila y confiadamente delante de nuestro Dios. ¿Sabe algo, mi querido hermano? Podemos hacerlo con tranquilidad. A Dios podemos mirarlo con tranquilidad como un amigo, como un padre que nos entiende. Solamente imagine lo siguiente, uno de los atributos del Señor, la inmutabilidad, que Dios conociendo su corazón y decide perdonarlo. Dios no cambia, Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Entonces, quiero que entienda que Dios, ¿sí? Como no es cambiable, ¿sí? Por eso es perfecto. Por eso es perfecto, ¿sí? Dios no tiene cambios, ¿sí? Para mejorar o para empeorar. Nosotros abrimos libros de positivismo, hágalo usted mismo, dummies para ingenieros, el clima, el fútbol, ¿sí? Hágalo usted mismo, o 7 pasos para caminar con Jesús, 16 pasos para vivir en integridad, 9 pasos para tratar mejor a su esposa, 5 pasos para tratar mejor a sus hijos, el último bestseller, una vida con propósito, y el propósito es que usted busque, cambie y ayude. O sea, Dios no necesita motivación en su vida para estar arriba o estar abajo. O sea, en Dios no existen las mejoras. O sea, Dios no se está autosuperando como usted y como yo. Hace poco leí un artículo que decía, ¿quieres cambiar el mundo? Tiende tu cama. O sea, Dios no necesita tender ninguna cama para cambiar el mundo. O sea, Dios no cambia, no hay nada que lo motive, no hay nada que usted haga en la vida que logre hacer sentir mejor a Dios o que usted lo haga subir de ánimo. No hay nada tampoco que usted lo haga a Él cambiar. Voy a cambiar mi postura frente a la humanidad. Voy a cambiar unos versículos en la palabra para ayudarles en su propósito. La palabra está escrita, mi hermano. Esa inmutabilidad hace que Dios deteste el pecado. ¿Quién cambia eso? Que nosotros lo vivamos mezclando y bajando y poniéndole otras tonalidades es otra cosa, pero Dios no. La opinión de Dios con respecto a nosotros no ha cambiado y no cambiará. La opinión que Dios tiene sobre usted no va a cambiar porque Él fue el que lo hizo y solamente el gran arquitecto sabe lo que hay en ese corazón y Dios sabe lo que a Él le sirve y lo que a Él no le sirve, pero Dios no deja de amarlo. Aunque usted tenga un corazón que haya allá y deje mucho que decir,
pero así haya un corazón de esa forma, Dios decidió amarlo. Dios ama las ovejas blancas como ama también las ovejas negras. Dios ama las ovejas pecosas. ¿Sí? O sea, el amor de Dios no cambia cuando un corazón está contrito y humillado. O sea, cuando una persona viene delante de Dios, Dios no atiende a unos porque es Pedro y a otros porque es Juana. Dios no hace acepción de personas como nosotros, que nosotros solemos hacer acepción de personas. Dios no. Dios no se equivoca, en Él no hay errores, Él no es selectivo, Él no tiene un pensamiento de que a estos sí y a otros no, solo es que te acerques a Dios y siempre estarás al lado de Dios, Dios escuchándote en todo momento, Él no cambia. Y muchas veces creemos que nuestro pecado hace que Dios definitivamente parece que nos odiara. Pero cuando venimos al Señor, aunque estemos mal, Dios nos va a seguir amando. El amor de Él es eterno, porque Dios es eterno. ¿Sí? Otra de las cosas que también debemos entender es que Dios es tremendamente bueno, ¿sí? Que Dios es infinito, ¿sí? También debemos decir que a Dios nada lo gobierna. Muchas veces nosotros somos gobernados por la codicia, somos gobernados por el odio, somos gobernados por el rencor, por la venganza. Nosotros a veces somos gobernados en nuestro corazón por deseos y pasiones que salen de donde, del corazón. Y a veces somos gobernados por el estado de ánimo. Y nosotros somos gobernados también por un trabajo, porque estamos nosotros todos agachados, sometidos a una autoridad. Dios no, Dios no. Dios no se somete al hombre. El hombre cree poder someter a Dios, pero Dios no se somete al hombre. Dios no se somete al hombre. Nosotros a veces queremos someter a Dios con oraciones y pasiones que hay en nuestros corazones y queremos someter la voluntad de Dios. A veces ni siquiera nuestra oración es Señor, haz tu voluntad, sino a veces nuestra oración es Señor, haz mi voluntad. A veces el Señor, mira que yo quiero esto y me tiene que salir y yo para eso ayuno y yo para eso... No, ¿quién dijo? Si Dios no quiere, no quiere. El versículo que estamos leyendo dice, porque yo Jehová no cambio. Yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Imagínense ese texto. Ahora, hay otro texto también en la palabra que quiero que veamos en esta noche. Está en Santiago 1:17. Santiago 1:17. Santiago 1:17. Santiago 1:17. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Hebreos capítulo 11, versículo 18. Este es lindísimo, este es lindísimo. Este es el que más vemos nosotros pegados en las congregaciones, especialmente en la iglesia cristiana cuadrangular. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. ¿Sí? Hebreos. Este texto está diferente. Hebreos 6:18. Para que por dos cosas, dice el 17, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, imagínense esto, es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué dice la palabra? La palabra
La palabra está diciendo que Dios, al no tener el tipo de sentimientos que tenemos nosotros, ¿sí? Dios definitivamente no tiene sentimientos humanos engañosos como los tenemos nosotros. O sea, Dios no dice amar para luego mentir. Dios no dice salgo de mi casa para un lugar y termina yendo para otro. Dios no dice hoy los amo y mañana los odio. Eso no existe en el corazón de Dios. Eso no pasa por el corazón de Dios. No pasa por el pensamiento de Dios. No pasa por la idea de Dios. Porque si no, entonces no sería Dios. Dios tampoco acomoda los momentos, ¿sí me entiende? Y los vive cambiando. Él no se arrepiente de lo que hizo. Nosotros vemos a través de la palabra muchísimos sucesos. Vemos versículos que son muy complejos, que inclusive no deberían estar en la palabra, porque son tan descriptivos y desnudan tanto la humanidad del hombre que uno diría, venga, ¿y por qué eso está ahí? De pronto si se hubiera quitado, Dios hubiera pensado por el amor que tenía de David, no publicar lo que hizo David, ¿sí? Pero lo hizo con David, pero también lo hizo con Moisés. O sea, Dios no cambia la conducta de unos con otros. A Moisés lo desnudó después de golpear la roca. A Elías lo desnudó, lo mostró delante de la sociedad cuando se escondió allí debajo del enebro y luego se fue a a la cueva. A Pedro lo mostró públicamente cuando negó a Jesús 3 veces. A Pablo lo evidenció persiguiendo a los judíos, tal vez a los cristianos, tal vez hubiera empezado la historia de Pablo a partir de Damasco. Sí, pero definitivamente Dios mostró el hombre vil y miserable perseguidor que era el apóstol Pablo. ¿Sí? Dios también mostró las debilidades de Sansón, Dios mostró al asesino Caín, Dios mostró a Moisés matando al egipcio, Dios mostró a Absalón acostándose a todas las esposas de su papá David. O sea, Dios no le escondió a unos más que a otros. Dios mostró abiertamente la vida, la vergüenza de unos y de los otros, así como habló cosas buenas, hermosas y maravillosas de unos, también habló públicamente las negativas. O sea, Dios no tiene esa acepción de personas que nosotros solemos realmente tener en nuestra cabeza, que solo hablamos cualidades. A veces es impresionante cuando uno escucha a una persona que habla también de su pastor y solo habla cosas buenas, como si un pastor no tuviera cosas malas. Y solo habla cosas buenas y cosas buenas. Dios no. Dios coloca lo bueno y le colocará las virtudes delante de todo el mundo. Pero el día definitivamente, en medio del fracaso, tal vez Dios también exhiba su pecado públicamente. Y usted debe entender que eso también hace parte de Dios. O sea, Dios es inmutable, no cambia. O sea, la conducta que Dios tuvo con David de pronto la tenga con usted. La actitud que tuvo con Moisés probablemente también la tenga con usted. La actitud que el Señor tuvo con la oración clemente de Elías en el Monte Carmelo, muy probablemente de pronto un día en medio de su fe y su oración Dios le responda a usted de la misma manera. O sea, Dios no hace esas variaciones, Dios no miente. Dios en su mente, Él no tiene tratar a unos de mejor manera que otros. Por eso sufra los procesos de Dios. Viva la misericordia y la gracia de Dios, pero también asuma los procesos de parte de Dios. Dios tampoco vive sacando de su memoria los recuerdos. Mire lo bonito que es que Dios sea inmutable. Ustedes se imaginan Dios recordándole a toda hora uno los pecados que vivió cometiendo uno, y viviera al Señor resaltándole a toda hora esos pecados que usted le pidió perdón hace 20, hace 30, hace 5, hace 8 años, y que Dios a toda hora viviera usted traerle esa memoria, sería increíble. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios perdona los pecados una vez y para siempre. Dios no necesita perdonar pecados una y otra vez. Personas que vienen a pedirle perdón a Dios por un mismo pecado 4, 5, 10, 15, 20, 25 veces, 100 veces por un mismo pecado. A los 5 años está acordando y que usted me dijo, que usted me hizo, que usted... Dios no sufre de eso. Dios no trae a memoria ese tipo de situaciones. Como eso también sucede, Dios no puede ser sorprendido. O sea, un pecado que usted cometió, hizo, no tomó por sorpresa a Dios.
No tomó por sorpresa a Dios. Dios no se siente sorprendido mirando en el cielo. ¿Cómo? Sorprendido de lo que está viendo. No, Él lo conoce a usted y sabía de que era usted capaz. Así que Dios tampoco puede ser decepcionado. A veces nosotros le metemos eso en la cabeza a las personas, de la decepción de Dios. Pero Dios lo conoce a usted. Dios sabe quién es usted, para bien suyo o para mal suyo. Dios sabe quién es usted. Aunque el corazón, el Espíritu Santo se contrista, porque eso es lo que dice la Escritura, pero en Él no hay decepción, al punto que logre sentir rencor por usted o lo quiera apartar o lo quiera separar. Dios lo sigue esperando. En Dios no existe la sorpresa, nada lo toma por sorpresa y tampoco nadie lo decepciona. Y una de las mayores, nunca se le olvide, que parte de la inmutabilidad es que usted no puede engañar a Dios. Mire, una de las mayores características que tiene Dios, usted no lo puede engañar. Usted podrá engañar a los hombres, usted podrá decir, hablar, no hablar. Usted podrá hacer muchas cosas para engañar a los hombres, pero dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo recogerá. Dios no puede ser engañado, usted no engaña a Dios. Muchas veces nosotros tenemos la idea que podemos hacer cosas y que como nadie nos ve, podemos callarlas. Y yo veo a través de la palabra una y otra vez que Dios no puede ser engañado, que definitivamente nosotros por más que queramos ocultar, guardar, secretear, como dice mi pastor, secretos bajo la arena, ¿sí? Por más que queramos, Dios no puede ser engañado. A los hombres los engañamos, mucha gente murió engañada, pero Dios no. Y un día, cuando estemos delante del Señor, ¿qué es lo que el Señor va a traer a cuentas? Lo que usted pensó que engañó a todo el mundo y también iba a engañar a Dios. ¿Qué es lo que vamos a presentar delante de Dios el día del juicio? Aquellas cosas que estuvieron guardadas, tapadas con una cobija, un manto, que creímos que nunca iban a ser puestas a la luz, ¿sí? Y que creímos que podíamos engañar a Dios. Hay personas que dicen mentiras y se creen sus mentiras, mitómanos, ¿sí? Y creen que pueden engañar a Dios. Y roban, hurtan, saquean, ¿sí? Desocupan las arcas, unos niveles de corrupción despampanantes, una cosa aterradora que uno logra escuchar en la vida diaria. Y uno cree que no van a dar cuentas, pero Dios, lo más bonito de que Dios es inmutable, es que Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser engañado. Y Dios traerá toda cosa buena y toda cosa mala. Y por esas cosas buenas y esas cosas malas es que vamos a ser juzgados. Dios no puede ser engañado. Por eso, si en el corazón de una persona, ¿sí? Hay secretos, ¿sí? Tenga mucho cuidado, porque Dios no puede ser engañado. Los hombres podemos ser engañados, pero Dios no. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo recogerá. Pero quiero que entienda también que el tratamiento hacia el pecado siempre es amoroso de parte de Dios. Nuestro amado Señor Jesucristo nos lo enseñó, que el tratamiento hacia el pecado es amoroso. Que así Dios es amor, fuego consumidor también. Pero si tú vienes a Dios con un corazón contrito y humillado, Dios no va a cambiar. Dios no va a cambiar, Dios te va a perdonar. Dios va a abrir los brazos de misericordia, te va a recibir y se va a olvidar que se olvidó. O sea, Dios se olvida lo que usted hizo, que usted lo tenga en su mente y usted lo recuerde con llanto y dolor y se dé golpes de pecho. ¿Por qué? ¿Por qué? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Eso es asunto suyo. Dios no está en el cielo latigándose y flagelándose, ¿sí? Ni lamentándose de haberlo perdonado. Dios no se lamenta de haberlo perdonado. Dios no se lamenta de haberlo salvado. Dios tiene un plan y un propósito en su vida. Así que delante del Señor podemos venir confiada y tranquilamente. Y quiero terminar con dos textos. Uno está en Primera de Reyes 8:56. ¿Dónde está el de Jesucristo? Es el mismo cielo y por los siglos. Está en Primera de Reyes 8:56.
Primera de Reyes 8:56. Dice de la siguiente manera, dice, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Miren tan bonito. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Dios ha sido fiel a su palabra. Dios no falta a su palabra. Dios no falta a sus promesas. Dios no cambia, no modifica lo que Él dijo. Tampoco acomoda. Él no vive acomodando las historias a su voluntad. Él no vive contando una historia de un color y al otro día le añade, pero luego al final le quita y luego cuando, como un teléfono roto, y luego cuando ya llega al final, ya usted está escuchando una serie de versiones incomprendibles. Nada de eso. Dios no cambia. Dios es tremendamente amoroso, tierno, perdonador y misericordioso. Quiero que entienda que a través de estos versículos que hemos visto en esta noche, hemos visto que Dios no cambia, que definitivamente Dios permanece siendo el mismo y eso le beneficia a usted y me beneficia a mí. El hecho de que Dios no cambie nos beneficia a nosotros, nos ayuda a nosotros. Si Él prometió ser fiel, Él va a ser fiel. Si Dios colocó la promesa de bendecirle, a usted le va a bendecir. Dios no cambia, en Él no hay variación de sombra. Entonces, ¿qué significa la palabra inmutable? Que no cambia. Él no cambia. Y dice la palabra en Hebreos capítulo 13, versículo 8, que es el texto de los cuadrangulares, 13:8. Hebreos 13:8. Dice la palabra, Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo, el mismo, el mismo, el mismo. Abraham podía ver al mismo Dios que estamos viendo nosotros. Jacob vio al mismo Dios que vemos nosotros. Elías oró al mismo Dios que tenemos nosotros. El mismo Dios que abrió el mar en dos para que Israel cruzara y ni la planta de sus pies se mojara, es el mismo Dios al cual nosotros vamos. El mismo Dios misericordioso con Jonás cuando fue a llevar la palabra a Nínive, es el mismo Dios misericordioso que hoy en día golpea la puerta de nuestro corazón. El mismo Dios amoroso que se manifestó en carne hace más de 2000 años, vino a la tierra. Es el mismo Dios al que nosotros buscamos de día y de noche. Y cuando seamos glorificados y partamos con el Señor, quiero que entienda, vamos a encontrar al mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Elías, de Moisés, de David, de Salomón, de Esdras, de Nehemías, de Isaías, de Jeremías, de Malaquías, de Juan, de Tomás, de Felipe, de Bernabé, de Pablo, de Pedro y de Juan. El mismo Dios, no estamos hablando de diferentes dioses, porque dice la palabra en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Quiero que entiendan, por último, un día estaba Jesús, y cuando Jesús estaba escribiendo en el piso, vino una multitud con una mujer que había cometido un pecado. Y cuando cometió el pecado, la trajeron delante de Jesús y le recordaron a Jesús la palabra. En la ley de Moisés decía que si una mujer era encontrada en este pecado, debía morir apedreada. Y Jesús miró al piso y los volvió a mirar a ellos a los ojos porque los conocía y dijo, bueno, el que está libre de pecado, pues que arroje la primera piedra. Y enseguida, empezando desde los ancianos y terminando por los jóvenes, botaron las piedras, acusados por su conciencia. Y Jesús, que nunca había cometido pecado, que era el que debía haber cogido la piedra y haberle dado a esa mujer por ese pecado, dijo, ni aún yo te condeno. En el siglo XXI, estamos hablando de 28 de mayo, viene una persona con un pecado y no mira la escritura.
O sea, olvida los pasajes de la Escritura. El mismo Jesucristo que fue capaz de perdonarle el pecado a esa mujer, es el mismo Jesucristo que le puede perdonar a usted los pecados. ¿Qué hace a esa mujer superior a usted o inferior a usted? Somos los mismos delante de la cruz, todos somos iguales. Sus pecados no tienen tinte, ni color, ni graduación, no tiene eso. Lo que usted tiene es un Dios grande que le perdona a usted todo porque le ama. Si usted viene delante del Señor, el Señor le va a perdonar todos sus pecados por grande. Hay historias muy trágicas. Hay historias dolorosísimas en la vida que traen unos recuerdos que es mejor pasar la página. Pero Dios no. Dios es tremendamente bueno, ese es nuestro Dios, un Dios tremendamente bueno. Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy, es el mismo. Es el mismo, el Dios que le estaba dando las promesas a Moisés, que le estaba dando para escribir a los 10 mandamientos. Es el mismo Dios que le está susurrando hasta el oído cuánto le ama. El mismo Dios que le perdonó los pecados a David, que lo levantó también en riqueza y en gloria después de su pecado. Es el mismo Dios que tenemos nosotros. Yo no sé por qué tienen esa idea de separar el Antiguo y el Nuevo Testamento y que Dios es más bueno con unos que con otros. O sea, realmente el que viene arrepentido delante del Señor, el Señor lo va a perdonar. El Señor lo va a perdonar. Ese es nuestro Dios. Ese es el ejemplo que tenemos nosotros en la vida. Que Dios perdona. Y si Dios perdona, hombre, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Debemos alinearnos y debemos pedirle a nuestro amado Señor, aunque Él es inmutable y en Él eso es un hecho natural, a nosotros nos cuesta, a Dios no le cuesta perdonar, a nosotros nos cuesta perdonar. Pero definitivamente lo que quiero que entienda es que cuando usted ore, entienda que Jesucristo es el mismo ayer, que Jesucristo es el mismo hoy, que si su abuela tuvo 3 maridos, que usted tuvo 2 maridos y que tal vez si uno de sus hijos desafortunadamente un día llega a tener 2 mujeres, pero se arrepienten, el mismo Dios que perdonó a su abuela, que perdonó a su mamá, lo puede perdonar a usted. No vaya a pensar que es que su abuela tenía un Dios mejor al suyo. No va a pensar que David, que Juan, que Pablo, que Pedro tenía el mejor Dios que el suyo. Tenemos el mismo Dios. Jesucristo es el mismo ayer, Jesucristo es el mismo hoy y Jesucristo es el mismo siempre. Estaba el rey, estaba un hombre perdonándole una deuda a un pecador y la deuda era grande. Y se le perdonó la deuda y cuando salió delante del rey, fue por el camino y en el camino se encontró uno que le debía una deuda más pequeña y le cobró y le dijo que no tenía plata y este desgraciado, este hombre lo hizo meter a la cárcel. Cuando se enteró el rey que este hombre que había sido perdonada sus deudas, no perdonó la deuda pequeñita que tenía con el otro, dice la palabra que le mandó encerrar. Lo que significa eso a través de la palabra es que ese perdón que Dios otorga, se lo otorga a todos. Ese mismo ejemplo, esa misma parábola que se aplicó hace 2000 años, es una parábola que se puede aplicar a tiempo presente en su vida. La palabra que sirvió de alimento hace 2000 años es la misma palabra de alimento que nos sirve a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. Así que cuando usted ore, dígale, Señor, gracias porque tú no cambias. Señor, gracias porque tú eres el que eres. Yo soy el que soy, le dijo a Moisés. Y cuando me dijeron, ¿quién eres? ¿Qué les voy a decir? Y dijo, pues yo soy el que soy. O sea, yo soy este. Y detrás de mí no hay nadie, ni delante de mí hay nadie. Yo soy el que soy. Dios es tremendamente inmutable y eso nos favorece a usted y a mí. Entonces yo quiero que hagamos una oración para terminar. Es un tiempo muy bonito, muy especial. Espero yo que haya aprendido hace 8 días, si vio el video, aprendió qué era el sacrificio vicario. Hoy aprendió la palabra inmutable. Y usted dirá, ¿cómo aplico eso en la oración o para qué me sirve? Cuando usted venga delante del Señor y comprenda que Dios es el mismo ayer, hoy, siempre, y que dice la palabra según Malaquías, yo no cambio, significa que el mismo Dios amoroso que le recibió a usted hace unos años, le puede recibir a usted en cualquier momento, aun cuando hubiésemos pecado. Así que
Gloria, gracia y honra tenemos de parte de nuestro amado Señor Jesucristo. Espero yo que haya aprendido algo más y si no lo sabía, nos gozamos en gran manera que haya aprendido algo que no sabía. Señor Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, gracias por haber estado con nosotros en esta noche, gracias por no cambiar, Padre. Gracias porque eres el mismo ayer, hoy, siempre, por los siglos. Porque el Dios que vio Moisés también lo vio José. El Dios que vio José también lo vio Abraham. El Dios que vio Abraham también lo vio Elías. El Dios lo vio Ezequiel, Daniel. También lo vio Jeremías. También lo vio Malaquías. Lo vio David. Lo vio Moisés. Y también lo puedo ver yo. El mismo Dios misericordioso que vieron ellos, es el mismo Dios misericordioso que yo puedo ver. Padre amado, te doy gracias porque tú no cambias, porque tú no tienes estados de ánimo, Señor, porque tú no tienes variaciones. Señor, gracias porque para ti no hay lunes o hay domingo, tarde, mañana o noche. Gracias, Señor del cielo, por tu perfección. Gracias, Señor del cielo, porque nos cumples tu palabra, porque no las cambias, no las modificas, no las exageras ni le quitas, sino que tú definitivamente cumples tu palabra, Señor. Te doy gracias, Padre amado, porque tú eres realmente bueno y tu nombre, Señor, es para siempre, por los siglos de los siglos, Señor. Amén, amén y amén. Bendecimos el nombre del Señor y le rogamos que por favor edifiquen sus casas, sus hogares y permanezcan con su familia siempre unida. Que el Señor los bendiga y nos vemos el domingo a las 10:30 de la mañana. Amén y amén.